Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a abordar un ejemplo sencillo de un programa analítico. Esto desde el punto de vista de los tres planos. El primer plano, lectura de la realidad. El segundo plano, que son los contenidos. Y el tercer plano, el codiseño. Entonces vamos a iniciar con el primer plano. La lectura de la realidad consiste básicamente en analizar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes de la escuela en la que laboramos y las condiciones del contexto tanto socioeconómico, familiar y escolar. Entonces, partiendo de esa realidad, es importante definir la situación actual de los aprendizajes de los estudiantes. Para ello nos podemos apoyar en evaluaciones diagnósticas, por ejemplo, en evaluaciones estandarizadas, como lo es el caso de CEP Mejoredu. Por ello, en el ejemplo analizado se detecta que la habilidad de lectura tiene un 50.14% de promedio, matemáticas un 48.84% y formación cívica y ética un 55.48% de rendimiento, de desempeño. Por ello se detecta que las principales áreas de oportunidad en el caso de esta escuela es lectura y matemáticas. Sin embargo, analizando las problemáticas y necesidades de la comunidad en la que se encuentra la escuela, se ha detectado que constantemente se presentan conflictos y malos entendidos entre los estudiantes de la institución educativa. Así que una vez detectadas las necesidades de aprendizaje, las necesidades de la comunidad en la que se encuentra la escuela y las problemáticas, es importante continuar con el segundo o tercer plano. El segundo plano se refiere a tomar los contenidos del programa o programas sintéticos y contextualizarlos de acuerdo a la escuela. El tercer plano implica incluir nuevos contenidos que no vienen incluidos en el programa sintético, pero es necesario atenderlos ya que dan respuesta a las necesidades o problemáticas identificadas en el plano 1, que es lectura de la realidad. En este ejemplo se identifica como problemática la presencia de conflictos en la comunidad escolar, específicamente por parte de los estudiantes. Para ello se analizaron los programas sintéticos de cada una de las fases de educación primaria, es decir, la fase 3, la fase 4 y la fase 5, que corresponden a los grados desde primero a sexto, y se detectaron los contenidos que dan respuesta a la problemática identificada en la realidad de la escuela. Es así como tenemos identificado que la problemática identificada en el plano 1 corresponde al campo formativo de ética, naturaleza y sociedad, y al campo formativo de lo humano y lo comunitario. Ya una vez detectado el campo formativo, también es importante detectar las metodologías didácticas a utilizar. En el caso del Plan de Estudios 2022, para el trabajo del campo formativo ética, naturaleza y sociedad, se sugiere implementar la metodología didáctica del ABP, del aprendizaje basado en problemas. También es importante detectar los contenidos que den respuesta a esa problemática. Para ello, en la fase 3, que corresponde a primero y segundo grado de primaria, se han detectado los siguientes contenidos. Uno es la construcción de la paz mediante el diálogo, situaciones de conflicto como parte de la interacción de los seres humanos en casa, el aula,
la escuela y la comunidad. Y otro contenido que se relaciona con la problemática detectada en la lectura de la realidad es funciones y responsabilidades de las autoridades, de la familia, la escuela y la comunidad para la organización de la convivencia, la resolución de conflictos y el cumplimiento de acuerdos y normas de manera pacífica. En la fase 4 para tercero y cuarto grado, los contenidos que dan respuesta a la problemática en el plano 1 es la construcción colectiva de la paz, situaciones que generan diferencias y conflictos que afectan la convivencia entre las personas y grupos de pertenencia, causas y formas de resolverlo a través del diálogo, la comunicación y la empatía para contribuir a la convivencia sin violencia. Y en la fase 5, que corresponde a quinto y sexto grado de primaria, tenemos contenidos tales como alternativas ante conflictos y problemas de la vida en la comunidad y construcción de la cultura de paz, análisis de conflictos vecinales y territoriales del pasado y del presente entre personas, grupos, comunidades y pueblos para identificar sus causas, cómo se desarrollaron y cómo se resolvieron, destacando el diálogo y la negociación. Entonces, hasta este momento podemos observar que a partir de la lectura de la realidad se define si es necesario obtener contenidos de los programas sintéticos y contextualizarlos de acuerdo a la realidad en la que se encuentra la escuela, o bien llevar a cabo la integración de nuevos contenidos, lo cual corresponde al codiseño o tercer plano. En este caso, no fue necesario llevar a cabo el codiseño o bien integrar nuevos contenidos. ¿Por qué? Porque la problemática detectada en la realidad, en el plano 1, se puede atender tomando los contenidos de los programas sintéticos, lo cual entraría en el segundo plano. Como parte de este segundo plano también es importante tomar en consideración los ejes articuladores, teniendo en cuenta que los ejes articuladores son aspectos que se deben de considerar en la práctica docente como elementos a desarrollar de manera transversal. Es decir, estos 7 ejes articuladores no necesariamente corresponden a ciertos campos formativos, sino que estos 7 ejes articuladores los podemos desarrollar mediante el trabajo con cada uno de los 4 campos formativos, tomando también como referencia las situaciones problema, la lectura de la realidad y los contenidos a desarrollar. Para este ejemplo, entrelazando la lectura de la realidad con los contenidos en cuestión que se acaban de mencionar como ejemplos, podemos detectar que podemos desarrollar algunos ejes articuladores como el pensamiento crítico, la interculturalidad, la igualdad de género y la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. ¿Cómo desarrollaríamos el pensamiento crítico a partir de esta realidad detectada en la escuela y tomando en consideración los contenidos referentes a las fases 3, 4 y 5 que dan respuesta a la problemática detectada? Tenemos que la problemática es la presencia de conflictos en la escuela y ya se detectaron los contenidos que dan respuesta a esa problemática. Entonces, como ejes articuladores que se relacionan de manera transversal con este contenido, tenemos el pensamiento crítico, ya que el pensamiento crítico lo podemos desarrollar con base al intercambio de opiniones, de análisis de dilemas morales, observación de videos en donde aparezcan conflictos y que se intercambien ideas, opiniones sobre formas de solucionar esos conflictos. La interculturalidad crítica es otro eje articulador. Este eje lo podemos relacionar con la problemática detectada en la lectura de la realidad y con los contenidos
al momento en que se aborda la convivencia armónica entre las personas y los pueblos, respetando a los demás como diversos, teniendo en mente que los compañeros de clase, del grupo, tienen diversidad de ideas, de opiniones, de rasgos, y se debe de convivir en ese ambiente de respeto. La igualdad de género la podemos relacionar este eje articulador cuando se aborden desde los contenidos la prevención de la violencia hacia las mujeres, y por último el eje articulador de apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura se puede abordar de manera transversal mediante el trabajo de estos contenidos al generar aprendizajes por medio de la lectura de dilemas morales y éticos, al producir distintos tipos de texto de reflexión en donde se pongan en juego estrategias de resolución pacífica de conflictos. Entonces, en este ejemplo ya analizamos algunas formas de relacionar desde el plano 1, que es la lectura de la realidad, pasando por el plano 2, que es el tomar contenidos de los programas sintéticos e incluirlos en mi programa analítico, que den respuesta a esa problemática detectada en la lectura de la realidad. En este ejemplo no incluimos el plano 3 o codiseño, porque recordemos que el plano 3 o codiseño implica agregar contenidos, agregar nuevos contenidos que no vienen incluidos en el programa sintético, en los programas sintéticos. También es importante mencionar que hasta este momento no hemos llegado al cuarto plano, que es el plano didáctico. ¿En qué consiste este plano didáctico? Pues consiste en que a partir de los tres elementos, de los tres planos anteriores, de la lectura de la realidad, de los contenidos contextualizados, que es el segundo plano, o del codiseño, que es agregar nuevos contenidos o que corresponden al tercer plano, llevar a cabo una propuesta didáctica ya para implementarla en cada aula de clases. En esa propuesta didáctica ya se incluirán actividades de manera más específica en donde se tomen en cuenta todos los elementos de los planos anteriores, en donde incluyamos el campo formativo, el contenido. Recordemos que los contenidos vienen organizados por fases, en donde tal vez se incluya el proceso de desarrollo y de aprendizaje que lo podemos sacar del programa sintético que corresponda a nuestra fase, en donde se establezcan los ejes articuladores que se van a desarrollar mediante el trabajo de esa propuesta didáctica, en donde se incluyan las actividades a realizar, o en sí la propuesta didáctica tal vez la podamos organizar en un inicio, en un desarrollo, en un cierre, y sin faltar también la evaluación formativa. Sin embargo, hasta este momento, en las orientaciones para el desarrollo del Consejo Técnico Escolar, no se nos pide que lleguemos hasta este punto, que es el plano didáctico. En las próximas sesiones de Consejo Técnico, cuarta, quinta, sexta y séptima sesión, se seguirá abordando el programa analítico, pero ahora de manera específica en cada campo formativo. En la cuarta sesión se desarrollará el programa analítico desde el campo formativo de lenguajes. En la quinta sesión, el programa analítico desde el campo formativo de saberes y pensamiento científico. En la sexta sesión, el programa analítico desde el campo formativo de ética, naturaleza y sociedad. Y en la séptima sesión, el programa analítico desde el campo formativo de lo humano y lo comunitario. Pues bien, es así como hemos llegado a la parte final de este video. Espero que esta pequeña explicación les haya servido para aclarar un poquito las dudas que han surgido a lo largo de estas últimas semanas. Que tengan una excelente tarde.